Y bien, en Mirada Electoral vamos a analizar un tema político que se ha presentado en Colombia y que ha llamado muchísimo la atención. Miren lo que pasaba ayer en el Senado de Colombia, tremenda algarabía por parte de los senadores. ¿Por qué? Porque pues estuvieron de 49 votos en contra y 47 a favor. El Senado colombiano ha denegado la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro. Ahí logramos escuchar, veamos. Escuchemos lo que ha dicho el senador Miguel Uribe, que estaba en transmisión en el Senado mientras estaba discutiendo esta consulta popular presentada por el señor Gustavo Petro. Buenas noticias, buenas. Hundimos la consulta popular, 47-45. Buenas noticias para Colombia. Se cae la trampa de Petro, se cae la emboscada. Esta consulta popular ni era consulta, era una trampa, una estafa. Profundizaba los problemas de los colombianos, el desempleo, la informalidad. Así demostramos que hay esperanza y esta pesadilla se va a acabar. Bien, bien. ¡Lo logramos! Muy bien. Bueno, estuvieron 49 versus 47, un margen bien cerrado. Esta consulta popular presentada por el señor Gustavo Petro, que hoy, por cierto, y vamos a analizar sobre para qué era la consulta electoral con el analista político, consulta popular con el analista Héctor Soto. Pero antes, hoy había convocado a una manifestación el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por lo que pues pasó. Y este es su último post que ha dado en las últimas horas. Este post creo que lo mandó hace como 1 hora y fracción. El urbinismo hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima y como la revivimos como consulta, ahora hunde la consulta para revivir la misma reforma laboral que hundió en la Comisión Séptima. Todo un desastre de partido. El mayor desastre estuvo en el que tuvieron que quitar el voto a más de una decena de congresistas que iban a votar por el sí y tuvieron que hundir la consulta con el voto de un uribista convicto. Nunca en la historia contemporánea había pasado que sacaran a un congresista de la cárcel para que votara y le hundiera los derechos al pueblo trabajador. Eso es un verdadero desastre de Senado y de la democracia. Tiene que haber costado mucho el oprobio que han cometido. Ha publicado en su última publicación, ha hecho el señor presidente de Colombia, pero miren, se ha viralizado también esta información que vamos a mostrarles a continuación sobre unas conversaciones que ha tenido el propio presidente de Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esto ha llamado mucho tras el hundimiento de la consulta popular en el Senado, pues tuvieron un mensaje de WhatsApp que se ha vuelto viral en las redes sociales y que muchas personas están hablando sobre ese mensaje de WhatsApp que se han intercambiado entre ambos. Mire lo que le ha dicho Gustavo Petro. Dice, como técnicos fríos, o sea, nada. Anoche estuve con los de ASI y ya están con nosotros y firmes. Bueno, eso convocando a huelga en las calles, ¿verdad? ¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga? Le contesta el ministro del Interior a el presidente de Colombia ante la convocatoria de salir a la calle por la falta de aprobación de la consulta popular. Pero, ¿qué contenía esta consulta popular? Vamos a darle la bienvenida a Héctor Soto, está en Colombia, es analista político. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un cordial saludo, muchas gracias. Y sí, efectivamente, la situación acá está bastante convulsa por lo que sucedió ayer. Hay que poner algunos elementos de antecedentes. Hay que recordar que Gustavo Petro llega a la presidencia de Colombia en agosto del 2022
Acá en Colombia el sistema es multipartidista, o sea, el que gana la presidencia difícilmente tiene mayorías en el Congreso. Petro llega al poder con su partido Pacto Histórico y tiene que hacer alianzas con otros partidos para poder tener mayoría en el Congreso. Es así como se une con la ASI, que ustedes lo acaban de mencionar ahí, se une con Alianza Verde, Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, y en esa sumatoria es que logra tener esas mayorías parlamentarias. Cuando Petro llega al poder, llega con una idea de varias reformas. Una de ellas es la paz total, que se la aprueba el Congreso. También presenta cambios presupuestales, que se lo aprueba el Congreso. Hace unos ajustes en el tema de reforma agraria, también se lo aprueba el Congreso. Y luego vienen unos procesos en los que el Congreso ya se aleja de Petro. Entonces se presenta la reforma a la salud, esta reforma se cae, o sea, el Congreso no la aprueba. También se presenta la reforma laboral, que también se cae, y es cuando el presidente Petro, junto con Armando Benedetti, ministro del Interior, lo que en Honduras vendría siendo como el ministro de Gobernación y Justicia, gestionan la solicitud para que se haga una consulta popular, o sea, una especie de plebiscito, y que los colombianos voten si están a favor o no de que se pueda aprobar esa reforma en los términos que plantea el gobierno. Lo que pasó ayer es que esto se discutió en el Senado. En Colombia, a diferencia de Honduras, el sistema legislativo es bicameral. En Honduras es unicameral, solamente está el Congreso. Aquí está el Senado, que es como la Cámara Alta, y está la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Lo que pasó ayer pasó en Cámara Alta, en Senado. Y ahí, pues obviamente el gobierno de Gustavo Petro no logra las mayorías por escasos 2 votos, y es finalmente lo que desemboca en esta crisis, donde ahora está la discusión de si se avanza en un sentido de ver si se vuelve a negociar nuevamente la reforma laboral o se sigue avanzando, incluso algunos plantean hacia la búsqueda de una asamblea constituyente. En todo caso, en este momento, el escenario está muy polarizado alrededor de la discusión de esta reforma laboral que se hundió primero y luego se hace una solicitud de consulta y se hundió también. Esto de la asamblea constituyente, ¿podría derivar esto una asamblea constituyente viendo que hoy ya el presidente de Colombia está convocando a grandes manifestaciones? Hay varios elementos ahí que vale la pena mencionar. El exalcalde de Medellín, Quintero, insinuaba un poco cuál es el camino y decía, bueno, lo primero es garantizar que efectivamente se pueda retomar la reforma laboral. Si no se logra eso, entonces buscar la constituyente, que en Colombia la última fue en el 91, así que esto es un tema reciente acá en la región andina. Y tercero, si no se lograra eso, algunos incluso insinúan buscar la reelección de Petro, que anteriormente en Colombia se podía reelegir el presidente, pero ahora no. En todo caso, el escenario está muy polarizado, la oposición ya está totalmente en contra del gobierno desde hace un buen rato, pero ahora con unas mayorías muy sólidas en el legislativo, lo que hacen que muchas de las iniciativas que envía el gobierno Petro al legislativo pues no tengan futuro, se hunden porque no cuenta con los números, y hay un llamado o una insinuación de llamado desde el gobierno a una especie de huelga, cuando sabemos que por lo general las huelgas tienden a devolverse, tienen un efecto rebote cuando es el gobierno el que las convoca, porque eso termina castigando por lo general al gobierno. Las huelgas casi siempre se construyen desde la oposición, no desde el gobierno, pero en este caso Petro está haciendo un llamado a que la ciudadanía se movilice para poder retomar nuevamente este tema de la consulta y, si el tema se sigue escalando, incluso plantear la posibilidad de una constituyente. La sensación es que no hay garantías para eso, pero lo que sí está claro es que hay una clara polarización entre Gustavo Petro y las fuerzas de izquierda con la oposición y muchas fuerzas de derecha, donde el uribismo es quizás la fuerza dominante, y una disputa donde ya las instituciones democráticas parece que ya no dan más, y ahora Gustavo Petro está planteando hacer esa discusión desde las calles, que históricamente le ha ido muy bien, y que también hay que mencionar, Colombia desde el 2019 al 2021 viene de unas fuertes tomas callejeras que se llamó como el famoso paro nacional, y algunos consideran que
todo este entramado político está buscando eso, que el gobierno intente mover esto desde las calles, porque la oposición logró construir mayorías desde el Congreso y hay una obstrucción para que puedan avanzar estas iniciativas que está planteando Petro. Ya para finalizar, ¿por qué nos debe preocupar a nosotros los hondureños lo que está pasando y el escenario que se está viendo en Colombia? Un presidente inconforme que coloca una consulta popular, inconforme con el resultado de la consulta popular, convoca a una huelga, a una gran huelga, para tal vez por ahí convocar a una asamblea nacional constituyente. ¿Nos debe preocupar eso a nosotros los hondureños, ese patrón que está siguiendo el presidente Gustavo Petro? Yo creo que tiene que llamar la atención y hay que verlo con mucho cuidado, y de hecho uno podría pensar que la mejor inversión para los gobiernos, sean de izquierda o de derecha, es invertir en las instituciones democráticas, y lo que podemos ver es que donde las cosas se tensan y la gente quiere resolver esto por fuera de las instituciones democráticas, pues abrimos paso a un salto al vacío. Eso es un poco lo que se está viviendo en este momento en Colombia. La sensación es que el gobierno quiere mover cosas, quiere mover cambios, pero las instituciones democráticas parece que no permiten darle avance a eso, y lo que se está buscando es polarizar mucho los escenarios. Creo que para Honduras ahí el mensaje, de alguna manera hay como una similitud entre unos gobiernos que no logran tener mayorías en los congresos, y cuando no se logran resolver las cosas desde el Congreso, pues se busca gestionar eso desde las calles, con resultados imprevistos, que no siempre es claro. Creo que en el caso hondureño, una buena experiencia de esto es que necesitamos invertir más en nuestras instituciones, necesitamos que las leyes también se ajusten, lo que estamos viendo aquí en Colombia, a un multipartidismo que en Honduras va creciendo, pero que todavía el sistema no funciona para ese tipo de partidos, y capacidad de diálogo, ¿no? Creo que eso es un elemento que en Colombia estamos viendo que queda muy claro. Y lo otro es que cuando llegamos a los extremos, la sociedad se polariza tanto al punto que instituciones democráticas que están permitidas por la ley, que es incluso la misma consulta, pues se vuelve un tema que polariza y quiebra al país. Bien, muchas gracias. Gracias al analista político Héctor Soto por atendernos desde Colombia. A ustedes, muchas gracias. A poner mucha atención con lo que está pasando en Colombia desde Noticieros Hoy mismo, en nuestras emisiones, vamos a mantenerles informados. Vamos a